La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo. Algunos tipos de depresión tienden a darse cuenta en familias. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, la frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de intereses en las actividades en las que normalmente se disfruta. Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: la pérdida de energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisión, inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabilidad, desesperación, pensamiento de autolesión o suicidio. La depresión no es un signo de debilidad. Se puede tratar con terapias, con intervención psicológica, con medicación antidepresiva o una combinación de ambos métodos. Existe evidencia de que la depresión predispone al ataque cardíaco, a la diabetes, lo que a su vez aumenta la posibilidad de sufrir depresión. Muchos factores de riesgo, como el bajo nivel socioeconómico, el consumo del alcohol y el estrés, son comunes a los trastornos mentales, ya que otras enfermedades no transmisibles. La homeopatía es un sistema médico, una ciencia que se basa en el principio de la similitud. Hipócrates hizo 2 enunciados hace ya miles de años, en el cual decía que el similar cura su similar o el contrario cura su contrario. La medicina que ustedes conocen, la farmacopea oficial, se basa en el principio de los contrarios, es decir, se da una sustancia que produzca un efecto contrario a la enfermedad. Por ejemplo, un antibiótico, un antidepresivo, que van a bloquear los síntomas que afectan al paciente. En cambio, la homeopatía se basa en la similitud, es decir, que un paciente sano o un experimentador sano se le da cierta sustancia en un tiempo y se va notando los síntomas que va produciendo esta sustancia en este paciente. Entonces se busca, cuando viene ya en la consulta un paciente, el medicamento que haya dado los síntomas similares a la patología que estamos viendo. Samuel Hahnemann, el que descubrió este sistema, un espíritu superior que vino a la Tierra para traernos esta forma de curación, hizo esa observación cuando ya no pudo curar a ninguno de sus pacientes y a la pérdida de un ser querido dentro de su familia, dijo que no más iba a utilizar la medicina que se desconocía en ese tiempo hasta que descubriera otra forma de cura. La radiestesia también es un sistema de diagnóstico que se basa en la capacidad de una persona que pueda sensibilizarse de tal manera de poder medir el magnetismo. Esto es un efecto físico, ya que todos nosotros cuando nacemos tenemos en nuestro hueso efenoide la silla turca, y en la silla turca está depositada una glándula, la glándula pineal. Esta glándula cuando nace es blandita, pero a medida que vamos creciendo la glándula se cristaliza y se convierte en un mineral que se llama apatita. Esta apatita es un neurotransmisor biológico natural en todos los seres humanos. Ahora, cuando el terapeuta, el radiestesista, se conecta telepáticamente con el paciente, este a su vez le contesta con el pensamiento, y ese pensamiento son ondas electromagnéticas que van a incidir sobre esta apatita, sobre este mineral, que va a convertir a su vez en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos vendrán a través del sistema nervioso, llegando a incidir, a afectar el pulpejo de los dedos. Entonces el péndulo en el pulpejo de los dedos va a tener movimiento. Este movimiento se codifica y se hace un sí y un no según el terapeuta, el código que quiera darle. Entonces yo utilizo el péndulo para poder hacer el diagnóstico. Para eso también he obtenido mediante la psicografía
el plano de los estados energéticos. Este plano me fue dictado por algún espíritu bueno. Entonces, en la radiestesia tenemos la homeopatía, son dos elementos, y el magnetismo. ¿Dónde trabaja la homeopatía? La homeopatía trabaja en los chakras. Los chakras son centros electromagnéticos. El significado de la palabra chakra, que está en sánscrito, significa remolinos de fuego, remolinos de energía. Todos los cuerpos vivientes tenemos estos campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos manejan los sistemas. Entonces, cuando el campo electromagnético esté girando en el sentido inverso a las agujas del reloj, podemos definir que allí hay un problema que se va a reflejar en algún órgano. El conocimiento de la medicina y de la anatomía hace que uno pueda encontrar qué órgano está afectado y que va a ser llamado por el nombre de alguna enfermedad. Ya tenemos los elementos: homeopatía, radiestesia, magnetismo. El magnetismo es donde se aplica lo que Hahnemann en el organón de la medicina, en los últimos parágrafos dice, y leo, dice: el médico tratante debe impregnar, escuchen esa palabra, impregnar el deseo de curar en los medicamentos que prepara. Resulta que en el tiempo de Hahnemann, el mismo médico tratante, el homeópata, preparaba sus medicamentos. Y entonces él indicaba que se debe de impregnar, o sea, que se debe de magnetizar. Es más, Hahnemann es uno de los espíritus superiores que escribe en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo El Deber, porque Hahnemann era un espíritu superior. Y remarca en el Evangelio, dice: el magnetismo es una de las más grandes pruebas del poder de la fe puesta en acción. Gracias a la fe, esa energía cura y produce los fenómenos sorprendentes que en el pasado fueron calificados de milagros. Tenemos todos los elementos con los cuales yo trabajo. El primer caso que voy a mencionarles es el caso de un paciente, profesor de primaria, radicada en la sierra de Perú. Llega a la consulta con muletas, ya que tenía un problema de una úlcera varicosa profunda, tórpida, maloliente, o sea, había necrosis, había infección, y con un diagnóstico futuro de amputación de la pierna, ya que los métodos convencionales habían fracasado, incluso los implantes de piel. Es así que viene a la consulta acompañada de su hermana y me relata de ese problema que tiene. Yo, haciendo el diagnóstico a través del péndulo, como he explicado, me conecto con su espíritu, con su psiquis, y obtengo información. Y una de las informaciones que hago, que le pregunto a él: a los 18 o 20 años de edad aproximadamente, ¿usted tuvo algún problema emocional? Hizo memoria, dijo: no he tenido ningún problema. No, que yo recuerde, no. Bueno, yo estaba seguro de lo que estaba viendo, pero yo soy de no decirle al paciente tiene que sacarlo él mismo la información. Nos gusta guiarlo, no inducirlo a la respuesta. Es así que el medicamento que aparece para el primer tratamiento es el medicamento, el Natrium muriaticum, para los que lo conocen, el nombre verdadero completo, Natrium muriaticum es la sal común. Bueno, este medicamento, en la experimentación con personas sanas, dio como síntoma principal el resentimiento. Ese resentimiento profundo que puede tener una persona. Ese resentimiento se alojó casualmente en el chakra 4. El chakra 4, el chakra del corazón, el chakra de los sentimientos, allí estaba. Y el chakra 4 tiene injerencia en sistema circulatorio, cardiorrespiratorio, piel, alergias, etc. Entonces, pero en este caso, esa energía se había centrado en el sistema circulatorio. Hago la receta, además de medicamentos para la propia herida, porque no soy unicista, soy complejista. Entonces, además de dar el medicamento que entrará profundamente en su pensamiento espiritual, en su subconsciente espiritual, mejor dicho, también doy medicamentos para la misma lesión. Se va con la receta, está saliendo de la consulta y su hermana le dice: siéntate en la sala de espera, que yo tengo que hablar con el doctor para tratarme yo también. Regresa al escritorio y me dice: doctor, usted tiene razón. Mi hermano a los 20 años tuvo una relación con una joven allá en nuestro pueblo, y al año que iban a casarse, ella le fue infiel e encima se burla de él
y él entra en una gran depresión. Tal es así que tuvimos que internarlo, casi un año de tratamiento, para poder sacarlo de esa depresión porque intentó inclusive suicidarse. Entonces no me había equivocado, de todos modos le dije que tome su medicamento y vuelva dentro de un mes. Al mes regresó y resulta de que estaba en depresión. Esta vez vino depresivo, completamente depresivo, porque del subconsciente espiritual había salido al consciente el recuerdo y entró en la depresión. Le tuve que dar medicación para la depresión, pero vi que la herida ya no olía, había dejado de doler, o sea, la infección estaba cediendo. Fue así que fueron apareciendo otros medicamentos cada vez que venía y la herida iba cerrando más, hasta que en un cabo de 5 meses la herida había cerrado completamente. Él había salido completamente de la depresión, era otra persona y se curó. Ese es el primer ejemplo de cuando la depresión tiene un origen en esta encarnación. El segundo ejemplo que voy a dar, la historia clínica, tiene que ver con el problema viene de encarnación anterior, de la última encarnación. Esta vez se trata de una joven soltera que viene a la consulta por problemas respiratorios. Nuevamente el chakra 4, como ya mencionaba, el chakra del corazón, esta vez había atacado el sistema respiratorio. Acusaba un asma desde muy pequeña y con tratamientos convencionales había seguido pasando el tiempo y había entrado en una etapa de quietud, pero esta vez ya venía desesperada porque las crisis eran permanentes de su cuadro de insuficiencia respiratoria. Es así de que nuevamente hago el mismo test, la misma interrogación a nivel espiritual, a nivel telepático, y encuentro una información en la cual veía que había un sentimiento de culpa. Al rastrear el sentimiento de culpa no lo veía en esta encarnación, sino que lo vi en la encarnación anterior. Cuando uno va al mundo espiritual y ha cometido errores en esta encarnación, entonces va a los niveles inferiores por la ley de atracción. Allí en ese nivel puede llegar a arrepentirse en algún momento, lo cual es rescatado, llevado a estos centros de rehabilitación, de reeducación, en la misma región del umbral, y se le prepara su siguiente encarnación. En el caso de esta joven, había venido en una nueva encarnación, con un nuevo plan reencarnatorio, y sus padres, especialmente su padre, una persona miserable, una persona rica, pero muy miserable, que la tenía ella para que le sirva en su vejez. O sea, ya el hombre tan egoísta había planificado eso. A pesar de tener dinero, dice, tú te vas a quedar conmigo y tú nos vas a cuidar a nosotros cuando seamos viejos. Es así que hacía huir a los pretendientes, porque una joven bastante, por ser de los 40 años, estaba muy bien, pero marchita, completamente marchita. Él va a la medicación y al mes no regresa. Eso me llamó la atención, que no haya regresado. Pasaron 3 meses y vuelve a la consulta, pero esta vez con una crisis muy grave, muy aguda. Inclusive yo mismo recomendé que se tendría que internar si no salía de ese proceso en este momento, con los tratamientos que iba a hacerle. Ella me dice, y le pregunto, ¿por qué no volviste a la consulta? Y doctor, le voy a ser sincero, me dijo ella. Resulta de que comencé a tomar los medicamentos, pasados los 15 días me comencé a sentir mejor, no me vino la crisis como venía antes, pero como me comencé a sentir bien, pensé y sentí que no merecía curarme. Vean la palabra, no merecía curarme. Es decir, el sentimiento de culpa es tan intenso de que el paciente o la persona que tiene ese problema de culpa de vidas pasadas no considera que debe ser feliz, no considera que debe curarse, de mejorarse. Bueno, continuamos el tratamiento y a los 3 meses de tratamiento ya las crisis habían cesado, ella se había rejuvenecido, se reencuentra con el enamorado último que había quedado prácticamente deshecho por la intervención del padre, esa relación, y vuelve a entablar esa relación. Me pregunta, por supuesto, le digo, a los 5 meses ella me dice de que me voy de mi casa. Soy profesional, puedo mantenerme y me voy a mi casa. Y me voy con mi enamorado. Bueno, se hace novio, le dije al menos, ¿no? Sí, por supuesto. La cosa es que a los 8 meses ya estaba curada, ya tenía una relación estable y gracias al tratamiento que se le aplicó utilizando todos estos recursos, la homeopatía, la radiestesia, el magnetismo, pudimos sacar estas depresiones que según seguridad con el método tradicional no se podría haber logrado.